Python en su forma más simple puede ser utilizado como una calculadora interactiva. Este es el caso más simple, por ejemplo, cuando utilizamos Jupyter con sus celdas para realizar cálculos interactivos. Pero también tenemos otras extensiones como BPython o IPython, los cuales han sido comúnmente utilizados en la parte del manejo del prompt directamente desde Python. A continuación voy a mostrar el uso interactivo de Python desde el terminal. En este momento la ventana que tengo abierta es el terminal de Mac OS X, pero también podría hacerlo en el símbolo de sistema que tiene Windows o en el terminal de Linux. En su caso más simple, utilizo directamente Python. En mi caso es Python 3. Noten entonces que aparece el símbolo como tal del sistema, Python 396, y aparece también acá los tres guiones que indican precisamente que estamos en el terminal. Aquí yo podría hacer cálculos interactivos como por ejemplo la suma de dos números, 1 más 1, 2, o print hola mundo. Para salir le doy exit, abro y cierro paréntesis, enter. Ese terminal para uso interactivo es bastante tosco y hay otras versiones mucho mejores, como por ejemplo IPython o BPython. En este caso invoco IPython como IPython y noten que cambia el símbolo del sistema muy diferente en esta parte a como lo teníamos aquí con 3 mayor que. Esta es una versión interactiva muy similar a los libros de Jupyter. Igual que en el caso anterior voy a hacer la suma de 1 más 1, salida 2 y print hola mundo cruel, que es una de mis típicas. Este terminal es mucho más interactivo, noten que hay espacio entre prom y prom, y permite fácilmente el manejo de datos. Una de las tendencias que ha habido en sistemas es manejar el sistema desde el terminal utilizando IPython. Hay libros inclusive dedicados a ello. Para salir le doy exit y me devuelve al símbolo del sistema nuevamente. BPython es otro terminal similar que tiene características diferentes a IPython. Lo invocamos como BPython y noten que es similar, pero ya contiene colores. Una característica fundamental de BPython es que muestra ayudas interactivas en la medida que vamos digitando. Por ejemplo, 1 más 1, común y corriente el 2, pero si damos print, noten que me muestra la ayuda del sistema para las funciones que yo normalmente utilizo. En este caso coloquemos hola mundo cruel y cerramos. Noten que desaparece la ayuda que teníamos antes, le damos enter y corre. Creo que el mundo ideal sería una combinación de IPython con BPython. Salimos con exit. Ahora volvamos al uso de Python como una calculadora. Por facilidad vamos a utilizar el libro de Jupyter, donde se encuentran documentados todos los ejemplos para esta lección. El primer tema que vamos a abordar en el uso interactivo va a ser el uso de comentarios. Básicamente tenemos dos usos fundamentales. Primero, la documentación de código, indicando el porqué del código, más no el cómo. Y el segundo, para evitar la ejecución de código durante fases de prueba y verificación. Es decir, podemos comentar cierta parte para que no se ejecute durante la depuración. Un punto crucial, como lo decía antes, es la documentación del código. Esa documentación, esos comentarios deben indicar por qué se está haciendo lo que se está haciendo, más no cómo se está haciendo. ¿Por qué? Porque este cómo debe ser evidente del código. En ese sentido, lo que queremos evitar es colocar comentarios que intenten dar luz sobre un código mal escrito que realmente no se entiende. En este caso es mejor borrar el código y volver a hacerlo. Entonces, como regla general, describimos el por qué, más no el cómo se hizo, porque eso es evidente como tal. En la celda número 1 tenemos el ejemplo de un comentario de una línea. Noten que el primer carácter es el símbolo de número. Acá cambia la sintaxis de colores y pasamos al verde. Y el resto de la línea es el comentario como tal.
Esos comentarios cuando se corre Python no se ejecutan. En la celda número 2 tenemos el ejemplo de un comentario después del código. Este se usa mucho para colocar notas sobre puntos particulares dentro de la línea como tal, algo que yo quiero llamar la atención. Sin embargo, también puedo tener comentarios de varias líneas. En este caso pasamos a la celda 3, donde tenemos simplemente un numeral por cada línea física y logramos así entonces marcar el código, dar una indicación de que esta parte son comentarios fuera del color, indicando entonces el comentario como texto después de los numerales. Esta parte es muy común cuando se documenta código internamente para colocar notas y cuando se quiere hacer la diferenciación con el uso de triple comilla que tenemos en la celda 4. Las triples comillas permiten crear bloques de código. Se usan en la documentación de módulos y en la documentación de funciones. Noten entonces que nuestro comentario abarca todo este texto y tenemos el código de Python en la parte de abajo. Los comentarios en triple comilla pueden ser entre comillas dobles o comillas sencillas. Ahora, es normal que utilizando la convención PEP, el PEP 8 básicamente, los comentarios se hagan en comilla doble, pero también se pueden hacer con comilla simple, como es el caso que tenemos acá. Dentro del código se suelen utilizar los siguientes code tags para marcar ciertos tipos de comentarios muy particulares dentro del código. Los más comunes son los siguientes. To do, que indica código pendiente por completar. Por ejemplo, falta optimizar un bloque de código, entonces colocamos to do, optimizar el código. Fix me, que indica áreas problemáticas o código que necesita ser reescrito, como por ejemplo, código que no se encuentra optimizado o que no cumple con características de calidad. Por ejemplo, yo puedo tener un ciclo for que podría reemplazarlo por un comprehension y colocar en el código fixme reemplazar por un comprehension para dar más velocidad. Los bugs, que son códigos con defecto, es decir, hay código con errores, es un código que pasa las pruebas, pero un usuario ante ciertas condiciones encontró que el código falla. Entonces acá colocamos la nota de que el código debe ser mejorado o que tiene un defecto reportado, usualmente mediante un issue en un sistema de gestión de errores como por ejemplo GitHub. El RFE, que es una solicitud de mejora, por ejemplo, queremos que adicionalmente se considere fuera del punto y la coma, el punto y coma. RFE dos puntos, agregar el uso de punto y coma. Preguntas sobre la implementación que hay, las alertas y TODOC para indicar que el código no se ha documentado correctamente y que requiere mejorarse o hacerse la documentación completa. Python tiene diferentes tipos de datos, entre los que se encuentran el tipo entero y el tipo flotante o float. Python tiene diferentes tipos de datos, entre los que se encuentran los enteros y los flotantes. En la celda número 6 vamos a invocar la función display, que es propia de Jupyter, con la cual imprimimos el 1 y su tipo. En contraste, vamos a llamar a print, que es la función normal de Python, y vamos a imprimir también el tipo de 1. Como resultado obtenemos el número 1, int, que es el tipo de dato impreso con display, y class integer, que es la impresión del tipo de dato entero. La última salida es la forma en que Python imprime las clases. Tiene mayor que, menor que, la palabra reservada class y el string que representa el tipo de dato. En la celda 7 tenemos el tipo de dato flotante o decimal. Noten que aquí tenemos el punto indicando precisamente ese decimal. Su tipo de dato es float y la clase es flotante. Python también implementa el tipo de dato imaginario o complejo. Noten que acá estamos indicando la parte compleja con el uso de la J. El tipo que aparece es complex y la clase es complex. Noten que el dato complejo, el número complejo, se imprime con los paréntesis como tenemos aquí en la parte de salida de la celda. Python también permite la conversión de tipos. En el caso de la celda 9, tenemos la conversión de
flotante 1.0 a tipo entero como vemos acá. Noten entonces que aquí tenemos la conversión, la impresión del tipo de dato con display y la impresión con print. Como salida tenemos el 1, botamos la parte decimal, int para indicar que es entero y la clase int. Float permite hacer la conversión a tipo flotante. Aquí tenemos el 1 entero convertido a flotante. Tenemos 1.0 como salida, tipo float y class float. En la celda 11 tenemos la conversión del entero número 1 a complejo. Noten que aparece entonces como 1 más 0j, 0 la parte imaginaria y el tipo de dato complex. Python también implementa distintos operadores aritméticos para realizar cálculos. En este caso se conserva el tipo de dato más grande en memoria y, por ejemplo, cuando tenemos suma de enteros, que es el caso de la celda 12, tenemos entonces como resultado también un entero. Note que acá la salida es 5, indicando que es una tupla. He dejado esto así porque es un error muy común. En este caso particular, la tupla se indica por la coma que tenemos al final de la operación aritmética. 2 más 2 más 1, indica que hay una tupla, pero hay un solo elemento en la tupla que es el primer elemento. Y por eso tenemos el 5, como resultado de la salida de la celda. Python implementa los operadores de suma, resta, multiplicación con el asterisco, división, doble slash para indicar la parte entera de la división, el porcentaje para indicar el residuo y doble asterisco para indicar potenciación. Aquí tenemos entonces que 8 dividido 5, la parte entera es 1, es 1 punto algo, el residuo 8 sobre 5 es 3 y 8 a la 5 que es 32.768. Una de las dudas más importantes que suelen presentarse en el uso del lenguaje de programación corresponde a la precedencia de las operaciones. Supongamos en este caso que tenemos la expresión 1 más 2 por 3 a la 4. La pregunta es, ¿cuál es el resultado? En estos casos a veces he observado el uso de paréntesis innecesarios porque no se tiene claridad sobre la precedencia de operadores. Como regla general, siempre se hace de primero el operador que tenga mayor precedencia. En el ejemplo tenemos la suma, la multiplicación y el exponencial, siendo entonces el de menor precedencia la suma y la resta, le sigue la multiplicación y la división y por último tenemos entonces el exponencial. Para evaluar cómo se realiza el cálculo de la expresión como tal, construimos un árbol sintáctico. En este, las ramas superiores son los operadores con menos precedencia, mientras que las ramas inferiores, en los nodos terminales, tenemos los números y los operadores con máxima precedencia. En este caso, como el operador de mínima precedencia es el más, tenemos entonces el 1, que es el primer operador del más el resto de la expresión, 2 por 3 a la 4. Entonces tenemos el más, el 1, el resto de la expresión. En esta, el de menor precedencia será la multiplicación, entonces tenemos 2 por el resto de la expresión, 2 por y el 3 a la 4. En este caso entonces hacemos 3 a la 4, 2 por el resultado de 3 a la 4 y a ese resultado le sumamos el 1, o sea 163. Python realiza la conversión automática del tipo de dato. Entonces, en este caso que tenemos 8 entero dividido 5 entero, el resultado debería ser 1 como un entero. Sin embargo, la conversión automática nos da 1.6 y el tipo de dato es flotante. Cuando hacemos la suma de dos tipos diferentes de datos, por ejemplo, entero más flotante, el resultado tiene el tamaño más grande en memoria para el tipo de dato. En este caso, el tamaño más grande es flotante, que es 1.0 para acá. Entonces, 1 entero más 1.0, 2.0 flotante.
Python también implementa tipos de datos booleanos, true y false, falso y verdadero. La salida o impresión de true es true. El tipo de true es booleano, este bool que tenemos acá. True cuando es convertido entero es equivalente a 1 y false cuando es convertido entero es equivalente a 0. De esta forma es posible que yo haga false por 1, se hace la conversión automática y este nos da como resultado el 0. Esta conversión automática permite entonces que yo pueda hacer sumas como las siguientes. True más true más true igual a 3. True por 4 igual a 4 y true sobre 10 igual a 0.1. Sin embargo, true es una palabra reservada y no puede ser utilizada como variable. En este caso, por ejemplo, si tenemos true igual a true, una asignación como es decir x igual a 1, el sistema no reporta que hay un error de sintaxis como tal, dado que la asignación no se puede realizar. La conversión de tipo de dato se hace utilizando la función bool. En este caso, el bool de una cadena vacía de un none es igual a false. En la celda 26 tenemos varios ejemplos de conversiones. Entonces, bool de un entero es igual a true, bool de un punto flotante distinto de 0 es igual a true, booleano de hola es true y booleano de true también es igual a true. En la celda 27 tenemos los valores o conversiones que dan como resultado falso. En este caso es false, none, la cadena vacía, el 0 entero, el 0 en punto flotante, la cadena vacía, la tupla vacía, la lista vacía y el set vacío. En Python también tenemos el operador not y el operador is. En este caso, not true es false y not false es true. Is permite hacer comparaciones entre tipos de datos y algunas operaciones sobre listas. En este caso tenemos que si 1 es none, como resultado tenemos falso. El tipo de dato nulo, o es decir, la ausencia de dato, se indica mediante none. En este caso tenemos la asignación de none a x y la impresión de x. Como resultado tenemos none. El tipo de dato de none es non-type, no hay dato. Y si utilizamos el print, nos devuelve que la clase, miren aquí el class, es non-type. Ahora veamos el resultado de algunas operaciones. Por ejemplo, x igual lógico a none es verdadero, none es none. X is none, es decir, none is none es verdadero. Y x is not, la negación none, es falso. Pasemos entonces al uso de variables. En la celda 34 tenemos entonces ejemplos de asignación de variables y operadores aritméticos. Recordemos que en la sintaxis de Python las variables son textos que inician por guión bajo o alfanumérico seguido de guión bajo o alfabético o dígito. En este caso entonces tenemos la base, la altura, tenemos la asignación base igual a 4, altura igual a 5 y área igual a base por altura y en la última parte de la celda imprimimos el área. Esta convención es muy importante y tenemos unas convenciones especiales utilizando guión bajo para ciertos tipos de funciones y operadores como veremos más adelante. Python soporta la asignación múltiple como vemos acá en pantalla y en este caso tenemos x igual a y igual a z igual a 1. Es entonces como asignamos el 1 a la x, a la y a la z. Como resultado obtenemos 1, 1, 1, que es la impresión de x, y, z. Python también admite la asignación de valores diferentes a diferentes variables en una sola línea. En este caso tenemos x, y, z va a ser igual a 1, 2 y 3. Aquí en este caso técnicamente lo que está pasando es la creación de una tupla que corresponde a la tupla con 1, 2 y 3 y el desempaquetado en x, y, z. De esta forma logramos que x contenga 1,
Y contenga 2 y Z contenga 3, tal como vemos acá en la parte inferior de la pantalla. Las variables también pueden contener strings o cadenas de texto. Aquí estamos asignando a first name igual a John, family name week y first name con el operador más, family name es igual a John Wick. Noten que acá estamos pegando las cadenas y por tanto no hay un espacio en blanco entre el nombre y el apellido. Para lograr la separación de las dos cadenas, explícitamente debemos colocar la cadena con el espacio en blanco. Aquí la tenemos, noten que tenemos el marcador de cadena, la comilla doble, espacio y otra comilla doble. Y aquí hacemos entonces la asignación. Como resultado obtenemos John Wick. Pasemos entonces a los strings. Estos pueden ser escritos en comilla simple. Yo acá tengo el efecto de utilizar un formatero automático que me convirtió la cadena en una cadena con comilla doble, que es la convención de formato. Entonces tenemos aquí la impresión con comilla simple o con comilla doble. También tenemos el uso de comillas triples, las cuales se pueden utilizar para indicar bloques de comentarios como tal y que han sido utilizadas también para documentación de funciones y de módulos, tal como lo indiqué en la parte inicial. Es común que cuando se realiza la impresión de cadenas de texto, a veces se requiera imprimir la comilla como parte de la cadena. En este primer ejemplo tenemos el uso de la comilla doble como parte de la impresión y por tanto debemos enmarcar la cadena de texto con comillas simples. Acá tenemos el resultado. De igual forma, si la comilla simple es la que está dentro de la cadena, enmarcamos o delimitamos la cadena de caracteres con comillas dobles. En algunos casos tenemos que hacer el carácter escapado cuando tenemos la comilla doble y utilizamos la comilla doble. Aquí en este ejemplo vamos a modificarlo. Yo utilizaría el slash para indicar que esta comilla es parte de la cadena, más no es un delimitador. En este caso, el backslash indica el carácter de escape. Esto es el que se debe interpretar de forma literal. En la celda 46 tenemos el ejemplo de una cadena de texto que contiene varias líneas. En este caso usamos las comillas triples y tenemos el texto en esta parte. Noten que la salida de la celda contiene los retornos de carro indicando el cambio de línea. En este caso tenemos la comilla, un retorno de carro en esta parte que hace que se salte a la siguiente, es este que podemos ver acá, backslash n. Estos caracteres en blanco que corresponden a estos, la cadena hola con su retorno de carro, aquí tenemos el retorno de carro, los caracteres en blanco, aquí los tenemos en esta parte, el retorno de carro de mundo y así sucesivamente. Es necesario indicar en esta parte que un carácter muy importante escapado es el backslash n e indica el cambio de línea, la división cuando se imprime. En la celda 47 tenemos un ejemplo muy interesante que es el uso de las cadenas seguidas sin el operador de suma. En este caso tenemos hola entre comillas, mundo entre comillas y cruel entre comillas. Cuando las tenemos en la misma línea, Python lo que hace directamente es generar la concatenación, es decir, va a pegar hola mundo cruel sin espacios en blanco, que es lo que tenemos aquí en la salida de la celda. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cadena de texto que es multilínea y utilizamos comillas simples? Básicamente lo que hace el intérprete es encontrar la comilla, escanea el texto y busca en la misma línea la comilla que finaliza esta entrada. Como no la encuentra, me dice que hola es un error y que no se encontró en el literal la finalización de la cadena de texto. Por eso entonces el error, mírenlo acá, el indicador aparece en esta parte. Aquí él esperaba que se encontrara la comilla doble
que cierra la cadena hola. Y esto nos pasó porque no la colocamos entre comillas triples. Los strings soportan los operadores de suma y multiplicación. En este caso, la suma representa concatenación. En este caso, se espera que los operandos del operador de suma sean strings. Y por eso es que yo puedo hacer la siguiente operación. Hola más el número 3 convertido en string. Y como resultado obtengo hola 3. Por otra parte, el operador de multiplicación indica que la cadena se repite n veces. Es así entonces como tenemos hola por 3, ojo, no es 3 por hola, es hola por 3, y nos aparece hola, hola, hola. Ahora observemos algunos errores típicos en el manejo de cadenas de caracteres. En este caso tenemos la cadena hola por mundo. Esta operación no está definida, dado que no se pueden multiplicar secuencias que son de tipo no entero y que son de tipo string en este caso. Entonces, esta operación es inválida y por tanto nos saca error. Acá tenemos el 3 por ABC más 0,12. Lo normal es colocar primero la cadena y después el operador numérico para que no se vayan problemas de error, ¿cierto? Es una cosa que estamos acostumbrados por formato. En este caso entonces tenemos ABC, noten aquí que hay un espacio adicional, ABC por ABC espacio por ABC espacio más 0,12. Eso es lo mismo que tener ABC con espacio por 3 más 0,12. Y tenemos acá la misma cadena como salida. Finalmente, recordemos que si tenemos varias cadenas seguidas de caracteres, Python automáticamente concatena ignorando los espacios que hay entre una cadena y otra. Como resultado, obtenemos Python. Python implementa diferentes tipos de operadores. Para iniciar, vamos a tomar los operadores aritméticos. Estos son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el doble slash, que es la parte entera de la división, porcentaje, que es el residuo de la división, y doble asterisco, que representa la potenciación. Como primer ejemplo tenemos 9 dividido 3 al cuadrado, o sea 9 sobre 9, igual a 1.0. Note que acá tenemos los números como valores enteros y la división, el slash, hace la conversión a punto flotante. Otro aspecto que señalé en un video anterior es la precedencia de las operaciones. En este caso, primero se realiza la potenciación, el operador de potencia, y luego la división. En la siguiente celda tenemos la parte entera de la división, el doble slash, en este caso 5 sobre 3 parte entera igual a 1, y en la celda número 3 el residuo, 5 dividido 3 es 1 y nos quedan 2. En los diferentes ejemplos hemos venido utilizando el igual como operador de asignación. Sin embargo, Python, al igual que lenguajes como el C y el C++, extienden el operador de asignación para poder incluir cómputos. En este caso tenemos más igual, menos igual, asterisco igual, slash igual, porcentaje igual, doble slash igual y doble asterisco igual. En este caso la primera componente es el operador y el igual seguidamente indica el operador de asignación. En este caso, por ejemplo, x más igual 2 es, al valor que tenga x se le suma lo que está al lado derecho. Es decir, esta expresión es equivalente a x igual a x más 2. De igual forma, por ejemplo, x dividido igual 2 es x igual a x sobre 2 y así sucesivamente. En el uso de operadores de asignación es importante aclarar cómo es la operación. Para ello entonces vamos a tomar este caso x igual a 4 y vamos a hacer la división con el igual de 2 más 2. Noten que la forma del operador es la siguiente. Primero se evalúa todo lo que está al lado derecho, es decir,
2 más 2 y luego se divide el contenido de x por ese valor. Entonces en este caso sería 4 sobre 4 igual a 1, tal como podemos ver en pantalla. Python también implementa varios operadores lógicos. Tenemos el mayor que, el mayor igual, el menor que, el menor igual, la igualdad lógica, que en este caso es doble igual, no es un igual solo porque igual solo es la asignación, y el diferente de. Como ejemplo tenemos 1 mayor que 2, esto es igual a falso, 1.0 igual a 1, en este caso es verdadero, tipo de 1.0 igual al tipo de 1, en este caso es tipo flotante y tipo entero, entonces es falso, el true igual a 1, recordemos que el true se evalúa como el 1, el entero número 1, entonces es true. Y finalmente, la igualdad entre las cadenas de texto hola y hola. En este caso es carácter por carácter la igualdad y por tanto la H mayúscula no es igual a la H minúscula y nos tiene que dar falso. Igualmente Python implementa los operadores lógicos. En este caso tenemos el AND lógico, el OR y la negación con el NOT. Noten que en este caso las palabras reservadas son en minúsculas. Para ello entonces resulta conveniente evaluar las tablas de verdad. En este caso tenemos X y Y. X es verdadero, verdadero, falso, falso. Y es verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos acá en la tercera columna X o Y y en la cuarta X y Y. Recordemos que en el caso del OR, para que sea falso, los dos valores tienen que ser simultáneamente falsos. Es el caso que tenemos acá. Y para que sea verdadero un AND, ambos valores tienen que ser verdaderos. Los operadores relacionales usualmente se usan con operadores lógicos AND, OR y NOT. En este caso tenemos, por ejemplo, 7 mayor que 8, esto es falso, y el resto es falso, nos da falso como tal. True, untrue, 1 mayor que 0, los tres son verdaderos y nos da verdadero. Noten que en este caso es muy importante aclarar que las expresiones no están restringidas a un solo AND o a un solo OR o una combinación de ellos. Aquí tenemos dos AND y en la línea de abajo tenemos un AND y un OR. Como resultado de la celda 11 tenemos verdadero porque verdadero y verdadero a verdadero y 1 mayor que 0 es verdadero. En la celda 12 tenemos 2 mayor que 1, esto es verdadero, y 3 menor que 2 o 3 mayor que 2. Noten que acá aparentemente debe ser falso por ese 3 menor que 2, pero como tenemos un OR en esta parte, ese sería, leyéndolo de izquierda a derecha, 2 mayor que 1 verdadero y 3 menor que 2 falso, hasta que vamos en falso. Entonces, falso o 3 mayor que 2 verdadero da verdadero. Este punto usualmente es muy confuso y por tanto, donde requerimos condicionales, no se suelen acumular combinaciones de ANDs y ORs. O todas es AND o todas OR y esto permite evitar confusiones en la forma de evaluación. En la celda 13 tenemos la negación de 1 mayor que 2, esto es falso, la negación verdadera y la negación de verdadero que es false en la 14. En la celda 15 tenemos la negación de 1 menor que 2, esto es verdadero, or 5 mayor o igual que 5, esto es verdadero, or true, que también es verdadero. En resumidas cuentas, solamente con evaluar el primero nos damos cuenta que no requerimos evaluar más hacia la derecha porque en un OR, si hay un verdadero, él ya se sabe que da verdadero. La negación nos da falso. Esta observación da lugar a los short circuits, es decir, expresiones condicionales con AND y OR que aparecen, por ejemplo, en los if y en los while, para las cuales la expresión se evalúa de izquierda a derecha y en el caso del AND se detiene cuando se encuentra el primer falso. Es decir, si yo tengo algo AND, otra cosa AND, con solo una que dé falso ya sé que es falso. Entonces se detiene la evaluación y se devuelve falso.
En el caso del OR, se devuelve verdadero cuando se encuentre el primer valor verdadero. Es decir, si tengo varias expresiones conectadas con AND, solo se evalúa hasta la primera que sea verdadero. Python también implementa los operadores de identidad. Esos son is not. Is retorna verdadero cuando los operandos son del mismo tipo, el mismo tipo de objeto. Is not retorna verdadero cuando los operandos no son del mismo tipo de objeto. 1 is none retorna falso porque 1, que es de tipo entero, no es lo mismo, no es del mismo tipo que none, que es del tipo non-type. Por tanto, es falso. Igualmente, true is none es falso. Falso is none es falso. None is none, non-type es igual a non-type, entonces es verdadero. Finalmente, Python implementa los operadores de pertenencia, que son int, not in. En el primer caso, int retorna verdadero cuando el primer operando está presente en el segundo operando. Y not in retorna verdadero cuando el primer operando no está presente en el segundo operando. Por ejemplo, mundo in hola mundo cruel, noten la cadena en minúsculas, está presente y por tanto es verdadero. En la celda 22, mundo con mayúscula, in hola mundo cruel, no está presente porque hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Python implementa un gran número de funciones para operar con distintos tipos de datos, hacer manipulación de información, etc. En esta parte voy a hablar principalmente de las principales funciones internas que son básicas en Python y que se usan en el día a día durante la operación normal y la programación. La primera de ellas es type, la cual devuelve el tipo de dato al cual pertenece el argumento de la función. En este caso vamos a utilizar display. Este devuelve únicamente el string correspondiente o imprime el string correspondiente al tipo de dato. Y recordemos que cuando usamos el print nos sale un class y entre comillas el tipo de dato. Habiendo dicho esto, pasemos entonces a los tipos. Tenemos entonces que el tipo de 1 es entero, el tipo de 1.2 es flotante, el tipo de all entre comillas es string, el tipo de true es booleano y el tipo de los corchetes vacíos es una lista. Recordemos que en Python las listas se crean como elementos entre corchetes separados por comas y la lista vacía, es decir, la lista sin elementos, es simplemente los dos corchetes. Para realizar la conversión de tipos tenemos las siguientes funciones. Int, que permite convertir su argumento a un entero. En este caso, por ejemplo, 1.23 se convierte en 1. El entero en string, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el mismo número equivalente. El entero de true es 1 y el entero de false es 0. Float, que permite convertir su argumento en un valor de punto flotante. Y en este caso tenemos float de 1 es 1.0. Float de 1.23456 es 1.23456. Float de true es 1.0 y float de false es 0.0. Bool permite convertir su argumento en un valor lógico. En este caso, bool de vacío es false, bool de 1 es true, bool de 1.1 es true, bool del string true es true, bool del string false es true y bool de hola es true. La función str permite convertir su argumento en un string. Entonces, str de 1 es 1 entre comillas, de 1.1 es 1 punto entre comillas y true es true entre comillas. La función isInstance se utiliza para determinar si un valor o variable es del tipo especificado. Por ejemplo, aquí tenemos la variable float bar es 1.0, una variable en flotante,
Le vamos a preguntar is instance si esa variable float bar es de tipo float, esto es verdadero. En el siguiente ejemplo tenemos la pregunta si es 1.0 una instancia de string, esto es false. Cuando un elemento puede ser de dos o más tipos, tenemos el caso de la necesidad de un operador OR. En este caso, por ejemplo, yo podría preguntar si 1 es instancia de un entero o un flotante. En este caso es verdadero. Acá el punto crucial es que el tipo que le estamos dando a isInstance puede ser una tupla donde tenemos los tipos válidos que puede tomar el objeto. La siguiente función que voy a presentar es print. En su forma más básica, print recibe un tipo de dato válido en Python y lo imprime en pantalla. En este primer ejemplo tenemos print, hola mundo cruel, aquí estamos pasando un string y noten que él lo imprime en la parte de salida de la celda sin las comillas. Es posible que yo le pase a print expresiones que son evaluadas antes de la llamada. En este caso tenemos la cadena hola más la cadena mundo más la cadena cruel, la concatenación, y me imprime hola mundo cruel todo pegado. ¿Por qué? Porque aquí está pegando caracteres. En ningún momento está sumando espacios como tal. Esta situación es diferente cuando tenemos el print o la mundo cruel, donde los elementos son separados por comas. Es decir, le estoy imprimiendo el X, el Y y el Z. En este caso, por defecto, el print utiliza como separador entre lo que imprime en cada argumento un espacio en blanco. Por eso entonces como salida tenemos hola, espacio en blanco, mundo cruel, mundo, espacio en blanco con el cruel aquí en la parte final. Un argumento de print es el separador. Este se llama sep y en él indicamos qué carácter va a separar los elementos que estamos imprimiendo separados por coma. Por defecto, este sep es el espacio en blanco. Si lo cambiamos por el guión, nos va a imprimir hola, mundo, cruel. Igualmente, sep puede ser reemplazado por otros caracteres. En este ejemplo que tenemos en este punto, tenemos como separador el retorno de carro. Como resultado imprime hola, retorno de carro, es decir, cambio de línea, mundo, cambio de línea, cruel, cambio de línea. Después de que se llama aPrint, se imprime un carácter por defecto que es el retorno de carro. Ese parámetro que se imprime al final, ese elemento, se conoce como end. Noten que acá este end es una variable y le estamos diciendo en nuestro ejemplo que sea mayor que, mayor que, mayor que. Cuando imprimimos hola mundo cruel, nos imprime hola, espacio en blanco, sep sigue siendo espacio en blanco, mundo, espacio en blanco, cruel y los tres mayor que. Adicionalmente, print hace correctamente la conversión de tipos en la impresión. En este caso tenemos este float bar, es igual a 1.0, variable en punto flotante. Llamamos print hola mundo cruel, coma, el float bar. Como resultado tenemos hola mundo cruel, espacio en blanco 1.0. Len es otra de las funciones básicas que implementa Python. Esta permite calcular la longitud de elementos como cadenas de texto, listas, tuplas y otros objetos que son compuestos. Por ejemplo, len de hola mundo cruel nos va a imprimir la cantidad de caracteres que contiene el texto como tal. Algunos tipos de datos como los flotantes, los enteros y los booleanos no tienen longitud. Es así como en este caso, por ejemplo, cuando llamamos a la longitud del entero 1, 2, 3, 4, 5, se genera un error. Noten entonces que el error es muy claro respecto al problema. Los objetos o el objeto de tipo entero no tiene len. Las funciones minimax permiten calcular respectivamente el mínimo y el máximo de sus argumentos. Entonces, el mínimo de enteros desde 1 hasta el 5 es 1 y el máximo de 1 a 5 es 5. La función abs permite calcular el valor absoluto de su argumento. Abs de menos 1 es 1, abs de 0 es 0 y as de 1 es 1. La función round permite redondear
su argumento, usualmente un número punto flotante, a la cantidad de dígitos que se le indiquen. En este caso entonces por defecto será 0 y es por tanto que el round de 3.141516, el número pi, es 3, round de 3.1415 con 3 decimales, este es 0.142, el redondeo de 4.9 es 5. Recordemos que si es más cercano al de arriba se va hacia el de arriba, si es más cercano al de abajo se va hacia el de abajo. Round de menos 1.9 es menos 2 y round de menos 1,1 es 1. La función sort permite ordenar los elementos de un iterable, que puede ser un string o una lista. En la celda 21 tenemos el ordenamiento del string A, I, G, H, etc. En este caso, la función va a tomar las letras que componen el string y las va a ordenar y nos devuelve una lista que las contiene. En este caso, entonces, la lista ordenada es A, D, E, G, H, I, U, Y. El parámetro reverse permite ordenar la lista ya sea ascendente o descendente. En este caso, el reverse igual a true, tenemos la misma cadena, y acá nos genera una lista con los elementos en orden inverso. En el caso de strings, es importante recordar que las mayúsculas van primero en el ordenamiento que las minúsculas. Es por eso que en este caso las mayúsculas van primero. La función interna rep devuelve la representación del objeto como string. Vamos a aclarar esto. En primer lugar tenemos s igual al string hola mundo. Cuando lo imprimimos nos aparece hola mundo sin comillas. Si yo consulto el contenido de la variable, celda 25, este me devuelve el string como tal. Noten que acá sí estoy viendo las comillas. Cuando llamo a rep, este me devuelve el string, es decir, los elementos entre comillas. Y es por eso que en este caso, como la representación contiene la comilla explícitamente en la cadena de texto, tenemos comilla simple, comilla doble. La simple es la interna de rep y la comilla doble se coloca en vez de la simple para evitar la interferencia con la cadena normal y poder visualizarlo. En la celda 27 tenemos un ejemplo mucho más elaborado. En este caso tenemos x igual a 10 por 3.25, y igual a 200 por 200 y la cadena de texto s igual a la cadena de texto, el valor de x, noten acá comilla simple y la x en comilla doble, es aquí la cierra más la representación como texto de x y el de y es comilla más la representación de los triple puntos que tenemos acá. En este caso entonces vemos que la salida de la celda es el valor de x entre comillas dobles que tenemos aquí, este es 32.5, representación del entero, y el de y, las comillas dobles que tenemos acá, es de 40.000, más los 3 puntos que estamos imprimiendo al final. Ahora analicemos el caso del print de un rep. Tenemos acá entonces la cadena que dice hola mundo feliz, estamos agregando el baquelas n y lo asignamos en la variable hello. La representación de hello del contenido de la variable en este hellos con el S al final, y cuando imprimimos hellos nos imprime con la comilla. Ese punto es clave. Tenemos entonces que se genera como texto con comillas dentro de la variable. Un elemento clave de rep es que ésta recibe cualquier objeto de Python. Por ejemplo, aquí tenemos la representación. Noten que el argumento es una tupla que tiene x, y la tupla AB como texto. Cuando hacemos la llamada a rep, obtenemos la tupla 3.2, 40.000 AB. Un elemento clave es que el tipo de dato devuelto por rep es un string. De esta forma, este puede ser utilizado para dar formato y generar algunas impresiones que son complejas. En esta celda tenemos como salida la x, los números del 1 al 10, x al cuadrado y x al cubo. Esto lo hacemos creando un ciclo for para x en el rango de 1 a 11.
Noten que en este caso, recuérdenlo, no se incluye el elemento final y por tanto va del 1 al 10. El print está dividido en dos partes. La primera parte llama a la representación de X, la primera columna, con este rjust2, es decir, justifique la impresión hacia la derecha con dos caracteres. Esto es, si la cadena tiene menos de dos caracteres, se agregan caracteres en blanco a la izquierda, en esta parte de acá, para completar la longitud de 2. Es por eso entonces que tenemos aquí el 10, noten el 9 que está en la misma línea del 0, ese espacio en blanco, y así sucesivamente. El siguiente argumento de print es la representación de x por x al cuadrado, justificado con 3. Y así entonces logramos esta impresión alineando sobre la derecha. Recordemos que en este punto, en la primera línea, hemos impreso esta parte. Por defecto, cuando se llama al print, se termina con retorno de carro. En este caso lo estamos sustituyendo por espacio en blanco, de tal forma que continuamos en la misma línea. Esto causa que esta parte sea la impresión de este segundo print, el cual imprime el x al cubo justificado a la derecha con 4 caracteres. Y de esta forma entonces logramos esta tabla. Python también implementa varias funciones matemáticas en los módulos. Particularmente me interesa el módulo math, que contiene las operaciones matemáticas. Para importar este módulo llamamos a import math y a partir de ahí podemos utilizar las funciones, como por ejemplo el cálculo del coseno del número pi, 3.141516. El resultado es menos 0.99999 más unos decimales. Noten que acá no hemos colocado el pi completo y por tanto no me aparece el menos 1. Un punto crucial en la llamada al módulo es que acá estamos importando el módulo y este actúa como un namespace, el cual se usa como prefijo para la llamada a la función. Es decir, para utilizar cualquier función de math, cuando utilizo import math, tendremos que utilizar este math punto nombre de la función. También es posible importar una función en particular utilizando from. En este caso vamos a importar únicamente la función coseno y para eso llamamos el módulo como from math, la librería, import coseno, este cos, y ya puedo utilizarlo. Sin embargo, suele ser problemático el uso del from directamente para módulos externos porque pueden haber funciones que se tapen unas con otras. Entonces yo podría tener otra función cos completamente diferente del coseno matemático en otro módulo y si hago from math import cos, from my librería import cos, la última reemplaza a la primera. Entonces por este caso siempre acostumbramos a utilizar el math.cos. Los módulos también definen constantes de uso común. En este caso tenemos para el módulo math el valor de pi, 3.14.15.9 algo, el valor de e, 2.7182 y el valor del infinito. Noten que acá no aparece como número, sino como la constante INF. La librería string también implementa las siguientes constantes. Las letras, ASCII letters, que son las letras en mayúsculas y minúsculas, ASCII lowercase, las letras en minúsculas, ASCII uppercase en mayúsculas, los dígitos, los símbolos de puntuación que se encuentran en los textos normalmente y los posibles caracteres que representan los espacios en blanco. En esos tenemos el espacio en blanco, obviamente aquí no se va a ver, este que está acá, tabulador, retorno de carro, otra forma de tabulador de los sistemas Unix, este hexadecimal que es el espacio en blanco, no es uno no visible, y aquí es otra constante que es otra forma de espacio en blanco. Los strings son uno de los principales datos primitivos que tenemos en Python. En esta lección vamos a trabajar sobre la parte de slicing, que consiste en cómo poder acceder a las distintas partes o caracteres que contiene un string. Como primer ejemplo tenemos la cadena Python
P mayúscula, la cual es asignada a la variable S. Esta cadena, como podemos ver, tiene 6 caracteres de longitud, los cuales calculamos con la función len. En Python, los strings son considerados como arrays de caracteres, y al igual que en las listas, la primera posición ocupa el índice 0. De esta forma, el string Python tiene una longitud de 6 con índices que van del 0 al 5. Noten que en este punto estamos contando de izquierda a derecha, pero también es posible contar de derecha a izquierda. En este caso, iniciamos con el -1 y terminamos con el -6. Esto quiere decir que el -1 es la n, el -2 es la o, el -4 es la t y el -6 es la p. De esta forma, si word es igual a Python, word 0 va a ser el primer carácter, o sea, la p, que es la que encontramos acá como primer elemento. Word 5, posición 5, será la n, que es la misma que tenemos en esta parte. Mientras que la posición -1, esta misma que tenemos acá, nos permite acceder al último carácter n que tenemos aquí, o sea, la n como tal de Python. Siguiendo con el conteo hacia atrás, tenemos entonces que la posición -2 será la o, aquí la tenemos, y la -6, este mismo que tenemos aquí, será la P mayúscula, que es la salida de la celda. Al igual que en el caso de las listas, también podemos utilizar el operador de 2 puntos para indicar rangos de posiciones en la lista. En este caso tenemos word 0, 2 puntos 2, es decir, 0 y 1, no tenemos en cuenta el último, nos permite acceder a la P y a la Y. Esa es la salida de la celda 7. El rango 2.2 indica que se va desde el principio del string hasta la posición 2 sin incluirla, o sea, 0 y 1. Nuevamente obtenemos la P y la Y. Ahora, el rango 2 a 5 será 2, 3, 4 y no incluimos el 5 que es la N, o sea, THO. El rango 2 puntos indica desde la posición 2, o sea, la T, aquí tenemos el 2, la H, la O y la N. Noten que acá no tenemos por qué saber la longitud de la cadena. Con el colocar 2 puntos, vamos entonces hasta el final. Es posible utilizar operaciones aritméticas entre strings. Esto ya lo hemos dicho en una lección anterior. En este caso entonces vamos a utilizar el rango para seleccionar 2 porciones del string Python y sumarlas. Entonces, si tomamos como punto el 2, este que tenemos acá, tenemos la T. 2.2 es la P y la Y porque no incluye el 2. Y 2 en adelante sería THON, o sea que la suma sería Python. El uso de índices negativos permite seleccionar desde cierta posición contada desde el final. En este caso, por ejemplo, queremos seleccionar desde el carácter en la posición -2 hasta el final, o sea, -1, -2, o sea, la O y la N, y eso es lo que obtenemos como salida de la celda. En la celda 13 tenemos un ejemplo de rangos utilizando posiciones negativas, es decir, contadas desde el final. En este caso tenemos desde -5 hasta -2. Este es -5, o sea, desde la Y hasta -2, ojo, sin incluirla. Noten que la progresión sería normalmente 0, 1, 2, 3, 4. En este caso es -5, -4, -3 y el -2 no lo incluimos, o sea, la Y, la T y la H. Ahora, una posibilidad que tenemos en el bolsillo es utilizar 2 puntos solo. Esto es, tome todos los caracteres. Recordemos que en blanco al principio es desde el primero. 2 puntos en blanco, sin nada, significa hasta el final, o sea, Python del primero al último. Pero la diferencia que tenemos aquí es que el uso de corchete 2 puntos, corchete, genera una copia del string. Eso se usa para hacer copias
de un string con el fin de no modificar la cadena original. Ahora tomemos la cadena Hola Mundo Cruel con admiración al final. Noten que tenemos espacio en blanco acá y espacio en blanco acá. Si hacemos el conteo de caracteres, tenemos que la H del hola es el 0 y la admiración sería el 17. En este caso vamos a colocar aquí este espacio para que nos quede idéntico y entonces haríamos el conteo correctamente como está. Sin embargo, en el ejemplo tenemos que no hay espacio en blanco y por tanto deberíamos eliminar este que tenemos aquí. O sea, este y este. Esto se debe a que el formateador de texto eliminó esa cadena que tenemos ahí. Ahora, yo puedo utilizar el indicador de rango con indicador de incremento. En este caso tenemos que el primer dos puntos indica de dónde hasta dónde y el segundo dos puntos indica con incrementos de cada cuánto. En este caso vamos a tomar incrementos de 2, es decir, la H, que es el primer elemento, o sea, del 0 al último, 2, entonces nos brincamos la O y pasamos a la L, aquí tenemos la L, más 2, nos vamos al 4, el espacio en blanco, más 2 la 6 que es la U, más 2 la D, y así sucesivamente hasta llegar al final de la cadena. Noten que este indicador de rango me da mucha versatilidad. Entonces, teniendo la misma cadena, que tenemos aquí en la parte inferior, desde la 1 hasta la 9, cada dos caracteres será la O, el número 1, más 2 la A, más 2 la M, más 2 la N, y como el 9 nos incluye, no incluimos esta O final que correspondería al 9 que tenemos aquí. Entonces tenemos O, A, M, N, sin la O final, o sea, O, A, M, N, que es la parte que tenemos aquí. Ya que hemos analizado la forma de acceder a los caracteres de una cadena de texto, podemos pasar a analizar los métodos disponibles, es decir, las funciones que podemos aplicar a los strings en Python. Esas funciones son de uso común, es lo normal, es lo que sabemos hacer y se replican por distintos paquetes como por ejemplo pandas. Entonces su dominio resulta fundamental para operar correctamente con datos en este lenguaje de programación. El primer método que vamos a abordar es el método replace. Ese permite reemplazar una cadena dentro de otra en un string. En este caso, como ejemplo, tenemos la cadena Hola Mundo. He agregado guiones entre los caracteres que conforman la cadena. Noten que aquí iría el espacio en blanco, ahí lo tenemos. Y los guiones entre los elementos. En este caso queremos reemplazar el guión por la cadena vacía que es comilla, comilla. En este caso entonces borramos los guiones y obtenemos como salida Hola Mundo. Siguiendo con este mismo ejemplo, vamos a tomar Hola Mundo con guiones y vamos a reemplazar el guión bajo por el igual. En este caso entonces noten cómo reemplazamos la cadena y la obtenida con los iguales queda en la salida de la celda número 2. El método upper permite convertir una cadena de texto en minúsculas a su contraparte en mayúsculas. La función inversa sería lower, que permite convertir la cadena en mayúsculas a minúsculas. Otro caso que tenemos es convertir únicamente la primera letra de la cadena a mayúscula. Esto lo hacemos con capitalize y obtenemos entonces Hola Mundo con minúsculas a Hola Mundo solo con la H mayúscula. El método swapCase permite convertir mayúsculas a minúsculas y minúsculas a mayúsculas simultáneamente. Aquí tenemos Hola Mundo Cruel con mayúscula al inicio de palabra. Con la aplicación de la función obtenemos la misma cadena, pero invertimos los casos tal como pueden ver en pantalla. El método title permite convertir la primera letra de cada palabra a mayúscula, tal como podemos ver acá en la salida de la celda 7. Dentro de la manipulación de texto es muy común que tengamos que centrar
o hacer que la cadena cumpla con una longitud específica, con algún motivo. Eso se usa principalmente, por ejemplo, en salidas de texto que tienen algún tipo de formato particular, donde queremos ordenar la salida, organizar la salida. La primera función que vamos a abordar en este caso es center. Tenemos acá la cadena hola mundo y vamos a centrarla en un string que tiene 20 caracteres de longitud. Ahora, como tenemos la cadena hola mundo, que es de longitud inferior a 20, el resto se va a rellenar con el guión. Entonces, en este caso tenemos que una cadena de salida de 20 caracteres contiene guiones y contiene hola mundo centrado en ella. Si contamos los guiones a izquierda y a derecha, veremos que se encuentran aproximadamente centrados. La función ljust, justify, left justify, es equivalente, pero centra la cadena que le estamos pasando al lado izquierdo. En este caso tenemos hola mundo, lo centramos a la izquierda, y lo que falta para completar 20 caracteres lo rellenamos con el guión. Similarmente, rJustify, rightJustify, va a tomar la cadena y va a colocar esa cadena alineada al lado derecho. Entonces tenemos que lo que queda faltando para 20 caracteres se rellena con guiones que están ubicados a la izquierda de la palabra. Por otra parte, el método count permite contar cuántas veces aparece una subcadena dentro de otra. En este caso tenemos ABCDE, ABCDE, ABCDE y queremos contar cuántas veces aparece la cadena AB. Esa está acá, va 1, aquí van 2 y aquí van 3. Como respuesta entonces la salida nos dice que AB aparece 3 veces. El método find permite encontrar el carácter donde inicia una cadena. En su ejemplo más simple tenemos entonces hola mundo cruel y queremos saber dónde arranca la cadena mundo. En este caso, contando desde 0 tenemos H0, O1, L2, A3, espacio en blanco 4 y la M, donde tenemos mundo, inicia en el quinto carácter. De esta forma entonces tenemos aquí que la posición inicial es 5. Pero adicionalmente, find también puede recibir el punto de arranque, el carácter donde inicia la búsqueda. En este caso, si le decimos que inicie en el carácter 10, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos arrancando por acá, nos va a decir que mundo no se encuentra en esta porción que tengo subrayada en la cadena y por tanto hay un -1 indicando que no se encuentra en la posición. Recordemos, usualmente pensamos en el 0 en falso, pero como los índices los contamos con 0, el indicador de que no se encontró nada va a ser el -1. Adicionalmente, find también recibe posición final. En este caso sería, por ejemplo, find mundo, 10, 25. E indicaríamos con ese 25 que solamente escanee hasta el carácter de posición 25. Por otra parte, el método index permite encontrar la posición de la primera aparición de una cadena. En este caso tenemos hola mundo cruel y le decimos que index mundo. Index entonces nos indicará que mundo arranca en la posición 5. También existen varios métodos que nos permiten partir una cadena de texto, un string, en sus partes. El primero va a ser partition. En este caso le estamos diciendo a partition que parta la cadena 1, 2, 3, 4, 5 separadas por comas, donde aparezca la coma. La diferencia está que para este método hace la primera partición y saca el resto. Noten que la salida es una tupla. Tomamos entonces la primera aparición, que es esta coma, nos devuelve el 1, la partición como tal y el resto de la cadena en oposición a otros métodos como split. Como resultado entonces, la cadena 1, 2, 3, 4, 5 separados por comas nos queda convertida en una tupla que tiene el 1, la coma y el resto de caracteres. Por otro lado, el método split permite dividir una cadena de texto en varias partes. En este caso tenemos que la cadena 1, 2, 3, 4, 5 separada por comas la vamos a partir por la coma usando split.
Como resultado me devuelve una lista con los elementos obtenidos al partir la cadena por las comas. Pero noten que la coma no se incluye en la cadena que se devuelve. Es decir, es el carácter de partición, pero no se incluye en las partes que se devuelven. Como resultado obtenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Noten que Split hace el particionamiento de izquierda a derecha. Uno no lo ve porque parte de toda la cadena completa, pero existe una contraparte que parte de derecha a izquierda. Esta es R-split. En este caso tenemos la cadena 1, 2, 3, 4, 5 y le decimos que parta por comas. Como resultado nos devuelve una lista que contiene los caracteres correspondientes a los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, cuando utilizo el argumento más split, le estoy diciendo que la mayor cantidad de particiones que va a hacer es 2. Es decir, va a tomar esta coma que es 1 y esta coma que es 2. Entonces obtenemos el 5, fruto de la primera partición, el 4 que es el resultado de la segunda y el resto de la cadena. De forma similar, yo podría haber hecho esto con split. Ahora, yo puedo partir una cadena de texto en sus componentes formando una lista, pero también requiero pegar string que están en una lista para convertirlos en una cadena de texto. Esto se hace mediante la función join. Esta recibe una lista de strings y los une colocando como carácter intermedio entre elemento y elemento la cadena que estoy pasando al principio. En este caso entonces estoy diciendo lo siguiente. Una la lista ABC utilizando como carácter intermedio el guión. Como resultado nos da ABC. Cuando leemos archivos de texto que están en disco y los cargamos una variable en Python, es muy normal que cuando leemos en bloque todo el archivo, también leamos los retornos de carro que indican dónde termina una línea y dónde inicia la siguiente. Eso se conocen como backslash n, es un carácter escapado e indica el cambio de línea. Sucede entonces que es muy común hacer la partición del texto en líneas, es decir, deseo obtener una lista donde cada elemento de la lista es una línea física del archivo que estoy leyendo. En este caso, por ejemplo, tomemos la cadena Hola Mundo Cruel, donde hemos reemplazado los espacios en blanco por retornos de carro, es decir, cambios de línea. En este caso, la llamada a split lines lo que hace es devolverme una lista donde cada elemento es una línea física que se obtendría al imprimir la cadena que tenemos acá, es decir, Hola Mundo Cruel. Ahora, cambiando de tipo de función, tenemos isAlnum, la cual es alfanumérico, y nos indica con verdadero o falso si la cadena está conformada por caracteres alfanuméricos, es decir, o letras o números. Entonces la cadena ABC 1, 2, 3 es alfanumérica, aquí tenemos el true. Sin embargo, cadenas que contienen elementos que no son ni número ni letra devuelven falso con isAlnum. En este caso tenemos esta cadena que es los paréntesis, el numeral y el símbolo de arroba. Como resultado de la llamada a isAlnum, tenemos el false aquí. La función isAlpha es isAlphabetic, si es alfabético, nos dice si la cadena está conformada únicamente por letras. En contraposición, isDigit nos dice si la cadena está conformada únicamente por los dígitos. Noten que en este caso la cadena 1.234, cuando preguntamos si es dígito, nos dice que es falso. Eso se debe a que el punto, aunque es parte de los números decimales, no es parte de los caracteres que representan los dígitos, porque acá estamos hablando es de caracteres como tal, carácter 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Entonces en este caso será falso. También tenemos la función isNumeric, que nos indica si una cadena es numérica o no. Noten que en este caso con el punto también nos da falso. Python también implementa la función zfill para los strings, lo cual es equivalente a
zero fill con Z, cero. Es decir, relléneme con ceros la cadena. Este Z fill que tenemos acá recibe como argumento la cantidad de ceros con que debe rellenarse. Y los ceros se colocan al lado izquierdo de la cadena. Es decir, si aquí tengo el 12 y lo voy a rellenar para que tenga 5 dígitos, tendremos 000, 12. En el caso de menos 3.14 con 7, tendremos acá 2 más el punto 3, 003, otros 3 van 6 y el signo negativo 7. Aquí tenemos entonces 7 dígitos rellenando con 0 desde la izquierda. Sin embargo, cuando la cadena es más larga que la cantidad de dígitos que tenemos en este Z-fill, noten que no pasa nada. Tenemos el número pi con 5 dígitos o 5 caracteres. Noten que acá la cadena no se corta y continúa la misma cadena original. En la parte final de este episodio voy a discutir las principales operaciones sobre listas. En la celda número 1 tenemos la lista vacía. Esta se crea mediante la expresión corchete, corchete que tenemos aquí en pantalla. Seguidamente tenemos que el tipo de dato de esta empty list es tipo lista y que el contenido de la variable cuando la llamamos es precisamente la lista vacía. La función len, al igual que con los strings, puede ser aplicada sobre listas para encontrar la cantidad de elementos que ellas tienen. En este caso, la longitud de una lista vacía sin elementos viene a ser 0. La palabra reservada list permite crear listas a partir de iterables. Estos pueden ser otras listas, arrays o strings, como por ejemplo el caso que tenemos en pantalla. En este caso, si aplicamos list a la cadena ABCDE, que es un iterable, nos genera la lista con las letras A, B, C, D y E finalmente. Las listas también pueden ser creadas delimitando los elementos correspondientes entre los corchetes cuadrados. En este caso, squares list es igual a corchete que abre 1, 4, 9, 16, 25 y corchete que cierra. Esos son los elementos de la lista y pueden ser de distinto tipo. En este caso particular, squares list contiene entonces la lista. Sé que es una lista porque arranca por corchete izquierdo y termina por corchete derecho. La función list también puede ser aplicada sobre otros tipos de elementos para convertirlos en listas. En este caso vamos a aplicar a list sobre la tupla conformada por los elementos 1, 4, 9, 16, 25. Noten entonces que tenemos el primer paréntesis, que corresponde a la llamada de la función, cierra con el último, y la parte interna que tenemos aquí corresponde precisamente a la tupla de 5 elementos conformada por 1, 4, 9, 16 y 25. Como resultado, entonces obtenemos que squares list es la lista 1, 4, 9, 16, 25. Noten que sé que es una lista porque tengo corchete a la izquierda, corchete a la derecha. En la celda número 8 tengo un ejemplo que es la lista de letras ABCD y puedo utilizar entonces la función len para calcular la cantidad de elementos que tiene la lista. En este caso, len de letters, que tenemos 4 elementos, va a ser entonces igual a 4. Al igual que en el caso de los strings, los elementos de la lista se enumeran desde 0. En este caso tenemos la lista conformada por las letras A, B, C, D, E, F e intercaladas entre ellas los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son entonces los elementos de la lista en su orden. Para hacer el conteo tenemos la misma representación en la parte superior de la pantalla, aquí la tenemos en la celda, y tenemos el conteo que va desde 0 hasta 11. Es decir, la lista tiene 12 elementos. Al igual que en el caso de los strings, arrancamos con 0 y terminamos con el elemento que tiene un índice igual a la longitud de la lista menos 1. Los índices negativos indican conteo de derecha a izquierda, es decir, ese es el elemento menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. De esta forma, para la lista SUMList, que tiene estas letras y números,
El elemento en la posición 0 va a ser la letra A, que es la que tenemos aquí. Ahora, el elemento en la posición 2 de la lista va a ser la B. ¿Por qué? Porque A es el 0, 1 es la posición 1 y B es la posición 2. El último elemento se puede obtener con el índice -1, o sea, contando de derecha a izquierda, es decir, el 6. Las listas también soportan los operadores de rango y en este caso vamos a decir que queremos los elementos que van desde -3 hasta el final. En este caso entonces tenemos el -3, -2, -1, 5, F y 6, que es la salida que tenemos aquí en pantalla. En el siguiente ejemplo tenemos los elementos desde la posición 3, o sea, 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, la letra B, hasta el final. Esto lo hacemos entonces como SUMList, 2 puntos, y no colocamos nada después. Ahora, el operador 2 puntos solo indica desde el primer elemento hasta el último. La diferencia que tiene, una característica que tiene particular, es que permite sacar una copia de la lista. Entonces acá tenemos una copia en la salida de SUMList, donde obtenemos los elementos con 2 puntos. Ahora, esto es equivalente a decir SUMList desde la posición 0, el primer elemento, hasta el final. Un ejemplo típico es cuando queremos eliminar el último elemento. En este caso tenemos SUMList desde el 0 hasta el -1. Recordemos que el último elemento indicado acá no se incluye, es decir, ese -1, que es el 6, no se incluye dentro de la lista, es decir, que la conformada por esta parte, desde la A hasta la F. El operador de rango también soporta el incremento. En este caso tenemos desde el 0 hasta el final de 2 en 2, o sea, 0, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. En este caso tenemos entonces que son A, B, C, D, E, F, A en la posición 0, B en la 2, C en la 4, D en la 6, E en la 8 y F en la 10. Para obtener los elementos en posiciones impares, voy a tomar de 2 en 2, pero iniciando desde 1. 0 es el primero, 1 sería la posición equivalente impar, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, que es lo que tenemos aquí en la parte inferior. Ahora yo también puedo operar sobre un subrango de los elementos. Aquí le estoy diciendo desde la posición 0 hasta la 4 de 2 en 2, es decir, 0, 2 y no incluyo la 4 que sería la última. Entonces me va a devolver A y B, que son las posiciones 0 y 2. De forma similar yo podría tomar los índices impares, es decir, desde el 1 hasta el 5, de 2 en 2, o sea, el 1, el 2 y el 5, que es el último, no lo incluyo, o sea que me queda solamente el 1 y el 2, que es lo que tenemos acá en esta parte. Las listas pueden estar conformadas por elementos primitivos como tipo string, tipo flotante o tipo entero, o como tipos compuestos como las mismas listas. En este caso estamos creando la lista A que contiene las letras A, B y C y la lista N que contiene los números 1, 2 y 3. Ahora, compound list será entonces corchete A, N, es decir, el elemento A, que en este caso es esta lista, seguido del elemento N, que es esta lista. Noten que acá no estamos concatenando las listas. Estamos creando una nueva lista con dos elementos, donde el primer elemento es la lista ABC y el segundo elemento es la lista 1, 2 y 3. Si utilizo el operador de indexación, entonces el elemento 0 de compound list va a ser ABC, que es el primer elemento que estamos colocando por definición en la celda 21. De igual forma, entonces, como el elemento que estoy sacando de la lista es una lista, yo podría aplicarle a lo que sale nuevamente el operador de índice. En este caso, compound list es toda esta lista.
el elemento 0 será esta, y de esta el elemento en la posición 1 será entonces la B. Noten que este 0 que tenemos aquí representa este elemento. De esta forma, si yo llamo compound list con el 1, me va a tomar todo este elemento que sería la posición 1 de esa lista compound list. Consecuentemente, si deseo sacar el tercer elemento de la segunda lista, contando los elementos como 1, 2 y 3, índices 0, 1 y 2, tendría segunda lista, que sería esta que tenemos acá, elemento en el índice 2, 0, 1 y 2, nos devuelve el 3. Ahora, cuando aplicamos índices a una lista y tenemos elementos de índice fuera de rango, es muy claro el mensaje de error que nos reporta Python. En este caso tenemos la lista con elementos 0, 1, 4, 9, 25 y 36, es decir, 6 elementos, índices del 0 al 5. Si yo intento sacar el elemento en la posición 10, nos va a devolver un error que es del tipo lixIndex, índice de la lista, fuera de rango. Y nos va a indicar en la salida del error dónde se produjo el error. Noten que imprime las últimas 3 líneas hasta las 5, o sea, estas que tenemos acá, y nos dice que en la línea 5 se produce el índice de la lista fuera de rango. Yo acá subrayé con amarillo los valores y nos muestra que este valor no es. ¿Por qué? Porque va entre 0 y 5 inclusive.